com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui parlarem d'un tema que ja vam parlar en una entrevista anterior, el mes passat, però que és un tema que el vivim molt sovint al llarg de la vida, que és quan patim una pèrdua, no? I patim un dol. Llavors, hi ha diferents àrees de la vida on ens pot passar just aquesta situació i és molt important que siguem conscients de què és el que ens està passant a nivell emocional, a nivell cognitiu i també té un impacte a nivell comportamental. I per parlar del tema del dol, i avui parlarem d'un dol molt concret, que és el dol per ruptura de parella, hem portat aquí a la nostra especialista en dol, la Carolina Llop. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Encantada nuevamente, un placer estar aquí. Igualmente, Carolina. Doncs la Carolina és coach i psicòloga, coach ontològic concretament, és psicòloga també, i és, com deia, no? És especialista en dol i en empoderament de dones. I a mi m'ha agradat molt convidar-la perquè ja la vam tenir en un programa anterior que vam estar parlant del dol en general i de quines fases tenia, de com ho podíem transitar de la millor manera, perquè és molt important que ho transitem bé, perquè sigui que al final puguem d'alguna manera arribar fins a l'altra banda, no? I que puguem fer-ho d'una manera sana i d'una manera que no ens porti cap tipus de... que no arrastrem res, no? D'aquesta situació. Tal cual. Y me gustaría preguntarte, en el caso del duelo de pareja concretamente, ¿qué es exactamente, en qué consiste, ya para hacer una pequeña entrada en relación a este tema? Perfecto. A ver, cuando hablamos de duelo, efectivamente la vez anterior habíamos conversado del duelo como un proceso que responde a una pérdida. Y en este caso, al hablar de duelo por ruptura de pareja, estamos hablando de un proceso que responde a la pérdida afectiva. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Una pérdida afectiva es una persona, la pareja, es un vínculo que es significativo para nosotros, ¿vale? Como seres humanos, como seres vivos. Necesitamos en momentos, ¿no? de necesidad, de malestar, y para vivir, vivimos en relación. Por lo tanto, cuando perdemos a una pareja, también perdemos no solo la pareja, sino que perdemos hay otros como microduelos, por decirlo así, que los vamos a ir conversando, me imagino, durante la entrevista. Pero básicamente es una respuesta emocional que nos permite adaptarnos a una nueva realidad que sería aprender a vivir sin esa persona, sin esa pareja en tu vida, de ahora en adelante. Eso requiere un proceso. Y tiene unas fases también, porque hablamos del duelo en general, que había como unas fases, ¿no? Recuerdo que me comentaste que las fases tampoco siguen una linealidad, sino que a veces, como humanos que somos, a veces pues empezamos con una y vamos con la tercera y luego vamos a la primera, ¿no? Que hay como van un poco en función de la persona y de la situación. Y en el caso de la ruptura de pareja... Exacto, tal cual. A ver, en la ruptura de pareja también va a influir en cómo transitemos ese duelo, va a influir del motivo de la ruptura. No es lo mismo una ruptura porque me han dejado de amar, o porque ha habido infidelidad, o porque hay un acuerdo mutuo de que en realidad queremos cosas distintas en la vida, tenemos un proyecto en este minuto que ya no es conjunto. Eso por supuesto que va a influir, y las circunstancias obviamente que también que rodeen a esa ruptura. Ahora, ¿tiene fase? Claro, cuando hablamos de fase es como hablar de momentos, no pasamos por distintos momentos. Y dentro de esos momentos, si lo podemos poner como en fácil y práctico también. Cuando hablamos de fase, hablamos de 5 fases, ¿vale? Que son la fase de la negación, que sería la primera fase, y ese primer momento tiene que ver con no poder creer que la ruptura ha sucedido. De alguna manera, el impacto emocional es tan grande que nuestro cerebro usa este mecanismo que es la negación, este mecanismo protector, como para darle tiempo, darnos tiempo, ¿no? a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra psique, de poder aceptar esa ruptura. Luego, entonces, ahí es cuando vienen lo podemos reflejar en frases que yo lo veo, ¿no? Cuando yo acompaño a mujeres que han vivido o están viviendo una ruptura,
como no puede ser, esto no está pasando, no lo puedo creer, seguro que esto es una pelea más y luego vamos a volver, ¿vale? Luego vendría una fase, un momento que le llamamos la ira, la fase de la ira o de la rabia. Y ahí, claro, ¿qué ocurre? Que empezamos a transitar esa emoción principal. Bueno, esto no es, como decíamos, lineal, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con la rabia? Que necesitamos en algún minuto poder direccionar esa rabia. Entonces sentimos ira ya sea con nuestro ex, ya sea con nosotras mismas, ya sea con las circunstancias, con la vida. Y lo importante en esta fase es que podamos expresar y permitirnos la rabia, porque también culturalmente la rabia no es tan bien vista. Entonces es importante validarla y aprender a expresarla y compartirla de una manera saludable también, no a raíz, no desde el desborde emocional. Una de las maneras, ¿no?, de gestionar la ira es siempre pensar en cómo lo puedo sacar hacia afuera, pero que no sea de una manera saludable, sería que no tenga un impacto negativo en nadie, ¿no? Que si de repente siento ira por esta situación, no me vaya por la calle gritándole a la gente, o que voy conduciendo y el primero que me toca el claxon, pues le pego un quiebro, ¿no? Claro. Esto sería una manera no saludable, tóxica. Exacto. Y saludable podría ser, por ejemplo, ir a un, ¿cómo se llama?, a un escape room de estos que me parece que te ponías un casco y te protegías toda y empezabas a dar golpes a electrodomésticos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, y muchas veces ahí va a depender de cada uno también, de cada persona, porque a veces en la rabia, claro, para algunos es más fácil o menos difícil transitarla desde lo físico. A veces, por ejemplo, salir a correr. A mí me ayuda cuando yo estoy con rabia, estoy en momentos de rabia o cuando he vivido dificultades, y también lo recomiendo, es hacer ejercicio, ¿vale? Muchas veces también el escribir, porque como es tanta la rabia a veces que tenemos, y claro, imagínate, si nos desbordamos y finalmente es como dices tú, es hacer daño al otro, y lo peor de todo que después la persona se arrepiente. Claro, te sientes y lo pasa mal. Lo pasas mal, claro, ¿no? Se siente culpable, no debería haberlo dicho, le hice más daño, no era lo que realmente sentía. Entonces, por eso escribir, la escritura es tener un journal, que se hizo un diario de duelo. Es súper útil, diría yo, y súper sanador también, porque ahí uno escribe, como yo digo, uno puede vaciar todo, y es súper importante ponerle nombre además a todas esas emociones que transitamos. Incluso puede ser que escribamos todo eso y después mi invitación, y a ellos les invito a hacer ese ejercicio, a que si escriben, luego dejar pasar, hacer una pausa, dejar todo lo que escribieron ahí, ese vaciado, y luego volver a leerlo al día siguiente. 24 horas después, volver a leerlo y ver realmente qué de eso les sigue haciendo sentido al día siguiente. Si necesitan compartirlo ya verbalmente con el ex o la ex, o con algún amigo o con alguna otra persona de confianza. Se me ocurre que otra manera, ¿no?, porque al final es expresarla, no te lo quedes dentro, sino exprésalo de la manera que tenga más sentido para ti. Y una manera también podría ser una amiga de confianza, un amigo de confianza. Total. Decirle, mira, oye, necesito sacarlo, necesito ventilar, que digo yo, ¿no? Sí, total. Y un poco sacar verbalmente todo lo que llevas dentro. Eso también puede ser una manera, ¿no?, de transitar la rabia de una manera saludable. Totalmente. Y cuando tú dices eso verbalmente, claro, cuando dices... Sí, es verdad que uno se lo puede hacer verbal, lo pone en palabras, pero también el efecto a nivel físico tiene un impacto eso a nivel físico. O sea, vemos que en lugares donde incluso había tensión, al poder vaciar, y mentalmente, es un vaciado mental, emocional, físico, o sea, a todo nivel. Al final somos mente, cuerpo, emoción, por lo tanto, independiente del vehículo que ocupemos, ya sea el cuerpo, lenguaje o las emociones, finalmente, todo, mientras sea en beneficio de poder avanzar en estos momentos, bienvenido sea. Qué bueno. O sea, primero sería la negación, ¿no?, el aceptar que eso ha sucedido. Después hemos hablado de la rabia. Sí. Hemos dado 4 tips de cómo gestionarla y transitarla saludable. ¿Y el siguiente paso? Vamos en la fase 3, que dijimos que eran 5. Entonces, la fase 3 se le llama la negociación. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, aparecen todas estas promesas, ¿no?, y estas ganas de retomar el contacto, de volver, la esperanza de cómo solucionar. Empiezan a aparecer las promesas también, ¿no? Y ahora sí, que si volvemos voy a cambiar, lo voy a hacer distinto.
Y esto también, yo digo, esto es como una fase que de alguna manera el proceso es ir amortiguando, para poder ir procesando poco a poco también el dolor que sentimos, porque es muy doloroso. Es que el cerebro es sabio, ¿no? Y el cuerpo también. Entonces, tenemos que pasar una situación muy dura, vamos buscando amortiguadores. Y Claro, eso sería un poco eso, ¿no? Sí. Entonces, ahí en la negociación también es importante también porque aparece mucho la idealización, el autoengaño, y ahí es importante también poder hacer un trabajo de identificar, de contrastar con la realidad, porque también nos vamos a la idealización y resulta que la realidad es distinta. Entonces es importante contrastar eso que creemos con lo que realmente está pasando y con lo que realmente estás viviendo. Porque claro, uno se puede hacer contar, ¿no? Una historia y una narrativa de un final feliz. Pero si lo vamos a contrastar con los hechos y con la realidad... Y eso es importante también poder hacerlo con un profesional ideal, ¿no? Porque o no, porque te se puede haber, mucho, sí. ¿no? O hacerlo tú mismo, si te has trabajado mucho, una persona claro. que se ha trabajado mucho lo puede hacer sola perfectamente, pero si no, también te puede ayudar alguien que te ayude a hacerte ver que estás idealizando totalmente. esa situación, ¿no? Que estás un poco perdiendo contacto con la realidad. Sí, además hay ejercicios súper prácticos también de poder hacer listados, bueno, y también, ¿no? de poder cuestionarse y poder reflexionar, hacerse preguntas. ¿Qué ejercicio propondrías para alguien que esté en la fase 3 de idealización, de pensar en la posibilidad de igual puedo volver y puedo cambiar? ¿Qué ejercicio podría hacer para...? Mira, uno que funciona, bueno, y que es bastante revelador para el momento en que se está viviendo ahí, digamos, en ese mundo un poco a veces más fantasioso, es que también en ese momento uno tiende a recordar los momentos bonitos de la relación, ¿vale? Entonces hay un buen ejercicio, es recordar también y apuntar aquellos momentos en que no lo estabas pasando tan bien, que no fueran bonitos, momentos de conflicto. ¿Cómo te sentías tú en esa relación, en ese momento? Si realmente también ver que esa era la relación que te estaba haciendo feliz. En el fondo poder también recordar aquellos momentos de dolor, de malestar y de conflicto. Sí, porque muchas veces el no querer, a veces el miedo a estar solo o el miedo al cambio también, ¿no? Porque igual estabas en un momento de confort y ahora tienes que empezar a vivir de otra manera. Todas estas cosas nos pueden engañar también, ¿no? Y pueden reforzar un poquito el anclarse en esa fase bueno. Y además que también acá influye, bueno, en el proceso influye también es distinto el duelo que vive la persona, digamos, la que lo deja y el que es dejado o dejada. Es distinto. Sí, es una posición distinta. Es más duro distinta. para el que es dejado, me imagino. Mira, yo no podría decir que es más duro, creo que no, comparar los dolores, no, claro, creo que los dolores son tan personales. Sin embargo, suele ocurrir que la persona que toma la decisión de dejarlo ha vivido desde antes el duelo. Vale, sí. Entonces vive un duelo un poquito más desde antes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se ha dado el tiempo de sentir, de pensar la relación, Entonces, yo diría que va en un paso, vas en un momento más avanzado del proceso. Entonces, ya cuando decide que definitivamente no quiere estar ahí, duele igual. O sea, aquí nadie se salva del dolor. Qué bueno, me encanta. Supongamos Carolina, que la ruptura es dolor para ambas partes. Pero claro, para quien es dejado o dejada, puede ser más complejo, más complicado porque no lo espera. Por lo inesperado de la situación. Sí. ¿Y vamos por el tercero? Sí. ¿Y la cuarta fase cuál sería? Cuarta fase. Gracias por recordarme, porque si no, yo sigo. Yo voy... Muy bien, súper, te lo agradezco. La cuarta fase viene la fase que se le llama la depresión, que aquí es súper importante hacer la distinción entre lo que le llamamos en el duelo la fase de depresión con una depresión clínica. ¿Vale? La depresión clínica tiene que ver con ciertos síntomas clínicos y responden uno de manual, digamos, ¿no? El DSM, en fin, manuales de salud mental que indican indicadores puntuales. Lo que se llama depresión, esta fase
tiene que ver con una tristeza profunda. Aquí es como cuando ya te das cuenta que esa persona ya no está más en tu vida y conectas con la tristeza de lo que significa perder a alguien que era valioso en tu vida y momentos valiosos, porque además cuando vives una ruptura, claro, pierdes a esa persona, pero además pierdes rutinas, pierdes muchas veces espacios de complicidad, pierdes familia, amigos. O sea, totalmente. Hay, a nivel sistémico, desde una mirada sistémica, claro, también el duelo, la pérdida afecta otros. Que son los microduelos, ¿no?, que comentabas al principio. Sí, o sea, no es el duelo por perder la pareja, sino el duelo por perder pues ese estilo de vida, esa familia, esos amigos. Exactamente. Ese Sí, espacio. y eso genera mucho dolor. Antes, por supuesto que hay un corazón ahí, una parte tuya del corazón que se rompe. Y en esta fase de la tristeza, como digo, es una tristeza profunda. Entonces, mi invitación es no asustarse, porque a veces también el entorno, como te ve en esa tristeza profunda, o tú misma te asustas porque dices, oye, y te dicen, claro, es que estoy con depresión. A ver, y también normalizar que ese estado te lo puedes permitir, puedes liberar, te va a aliviar y va a pasar. Eso también es importante, ¿no? Porque primero permitirte sentir ese dolor, eso también es importante, porque si lo bloqueamos, entonces ya no hacemos un tránsito sano, ¿no? No hacemos ese. Entonces, bueno, si estás deprimido, estás triste, permítete sentirlo. Oye, mira, mete a la cama, no sé, o mira una peli, lo que sea, ¿no? Pero siéntelo. Permítete llorar. Permítete llorar. De partida, permítete llorar. Exacto. O sea, ya... Y lo mismo, esto del diario, el diario... yo no sé si se conoce aquí mucho el término, pero es que duelario. El duelario es como ese diario, esa bitácora tuya de viaje. Entonces, también es un vaciado emocional que también, no solo para la rabia, sirve en cualquier momento del duelo. Incluso sirve para la vida, ¿no? Pero también escribir aquello que te da tristeza, después volver a releerlo, conectar con tu cuerpo también, ¿no? ¿Dónde ubicas esa tristeza? Si es necesario, David, no sé, personas que de repente vemos, ¿y dónde ubicas esa tristeza? Me dicen aquí, ok, lleva tus manos aquí al corazón o al pecho, hazte un masaje, o sea, en realidad cuando hay tristeza, la tristeza nos lleva a un lugar de introspección y de suavidad, a diferencia, ¿no?, que la rabia, que nos da como más impulso, más fuego, es más acción, es más tirar hacia afuera, es proyectar. Es más hacia adentro, más hacia adentro. Fíjate que ahora estás diciendo esto y me voy a mi percepción personal, ¿no? Porque yo recuerdo momentos de mi infancia, de mi juventud, que no tenía aún estos conocimientos y estas herramientas. Mi entorno social, que es la cultura en la que vivimos, en aquel momento ocurría, ahora quizá menos porque hay más información, pero cuando yo me deprimía o tenía algún duelo por ruptura, algún novio que me había pasado, ¿no? Claro. En una situación así, al final no te dejaban llorar, ¿no? Es como, ¿qué haces? Venga, muévete, distráete. Y yo sentía, o sea, ahora mismo la sensación era de traición hacia mí misma, ¿no? No sé, ahora estabas hablando, digo, es que realmente si tú no te permites conectar con ese dolor, estás de alguna manera traicionándote a ti misma, estás mirando hacia otro lado. Claro. Y el hecho de poder hacer esa introspección, de vivirlo, ¿no? De pasar, de liberar todo eso, de expresarlo, decir, mira, me siento mal porque me está pasando esto y siento esto, y llorarlo, es como una manera de autorrespeto también. Totalmente, y de coherencia. Y de coherencia, tan importante para tener salud mental, la coherencia. Es que es básica para tener salud mental. Exactamente, coherencia, ¿no? Entre lo que siento, lo que pienso, porque además, claro, asociado estamos hablando de este viaje emocional que transitamos en el duelo en estos momentos, pero también es importante también ir a mirar, ¿no?, qué es lo que nos decimos y qué pensamos en estos momentos, en estos distintos momentos. Ahí también hay un autoconocimiento que podemos hacer muy valioso, que nos puede servir para posteriormente sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Qué bueno, el aprendizaje también. Vamos al aprendizaje porque me interesa, pero antes vamos al paso 5. Exacto. La última fase, que se le llama la fase de la aceptación. Y ahí en la fase de la aceptación, que ya un poco lo dijimos, me acuerdo la vez anterior, pero la aceptación, ¿con qué tiene que ver? Con aceptar ya esta nueva realidad y reconectar con la vida y con
con ese goce, ¿no? De que vale la pena seguir viviendo. De que así todo, la vida tiene un nuevo sentido. Entonces la fase de la aceptación también es llegar a ese lugar también de paz. Aceptar nos trae paz. Nos trae paz mental. La emoción sería la serenidad, quizás. La serenidad, claro, la tranquilidad, la calma. Sí, totalmente. Es como un... ¿no? Sí, o sea, he pasado, sí. me he permitido sentir... Y sabes que también en muchas ocasiones es la esperanza, ¿no? La esperanza de que igualmente la vida, aunque suene cliché y voy a recordar la película, ¿no? La vida es bella. Así todo. La vida es bella y vale la pena vivirla. Claro que sí. Entonces, bonito. Y una vez hecho las 5 fases del duelo por ruptura, hemos dicho, vale, entonces de aquí podemos sacar un aprendizaje, ¿no? Sí. Una vez hemos hecho todo ese camino. ¿Qué aprendizajes pueden surgir? Que me imagino que pueden ser muchísimos, ¿no? Sí, Depende de la situación y de la persona. Pero lo más habitual, yo siempre digo que en este proceso, puntualmente, además de ruptura, hay aprendizaje súper valioso, sobre todo cuando vivimos el duelo, como digo yo, desde un lugar amoroso y también transformador, como que nos lleve a una nueva versión de nosotros mismos, porque claramente el duelo, cualquier pérdida, cuando vivimos el duelo no somos la misma persona. Entonces, claro, en un duelo por ruptura de persona, tú no eres de pareja, no eres la misma persona, tampoco es tu vida, también cambia, pero eso no quiere decir que sea peor, sino que puede ser a mejor, ¿no? Entonces, desde ahí es como construir también esta nueva versión de una misma. ¿Y cómo en qué ámbitos yo veo el crecimiento? En tu capacidad de resiliencia. Y ahí también tú, incluso en términos de autoconfianza, cuando sientes que logras retomar las riendas de tu vida y logras volver a conectar contigo, con lo que quieres inclusive para una relación, qué errores a lo mejor cometiste y no quieres volver a cometer, qué cosas de esta relación podrías mejorar en un futuro, qué heridas en el proceso, porque también cuando hay pérdidas se nos activan heridas emocionales no sanadas o heridas vinculares, el abandono, la sensación de, ¿no? El tema del abandono, del rechazo, la humillación, dependiendo de cuál sea nuestra propia historia vincular. Es decir, que podemos hacer un trabajo de autoconocimiento brutal. Y de transformación personal y crecimiento brutal. O sea, como te digo, crecer en resiliencia, crecer en sabiduría. Al final también y confiar en esa sabiduría, porque cuando haces este trabajo de autoconocimiento, por supuesto que sales fortalecida, porque ya es puedo, sigo pudiendo, y de aquí, yo me acuerdo de una cliente que me decía, Caro, es que siento que me puedo volver a comer el mundo. Qué bonito. Como, ¡guau! Qué sí, bueno. Claro que sí. precioso. Y una pregunta, Carolina, ¿el duelo lo viven igual los hombres, las mujeres? Es una pregunta un poco, evidentemente, ¿no? Hay muchos hombres y muchas mujeres muy distintos entre sí, pero sí, ¿tú podrías pero decir? yo tengo una postura, sí. ¿Podrías decir si se vive distinto con unos y con otros? Sí. Claro, partiendo de la base, como dices tú, todos vivimos ningún duelo, ni siquiera en uno mismo. Un duelo con una pareja puede ser distinto a otro duelo posterior bueno, y de que otra el género pareja. tampoco te define a la hora de vivir un duelo. Exactamente, ¿no? tal cual. Pero yo creo que aquí influyen factores sociales y culturales. Ahí está. ¿No? Ahí de está. base, como de alguna manera tenemos en el inconsciente colectivo y también en algunas culturas más que en otras, pero hay creencias, ¿no? Respecto a cómo transitar y expresar nuestras emociones. La típica, los hombres no lloran, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, ¿cuánto y cuán validado? Entonces, claro, los hombres, y yo esto lo he conversado con mi pareja actual, que dice, claro, cuando nosotros vivimos una ruptura, me dice, claro, nosotros hablamos de fútbol, le gusta el ajedrez, de otras cosas, pero claro, yo no voy a recurrir a un amigo a contarle que siento dolor, que tengo tristeza, que no, y lo mismo, pero si en el mar hay tantos peces, da igual. Entonces también me encanta que estemos hablando de este tema, porque el duelo generalmente lo asociamos y está súper validado como por la muerte de un ser querido. Pero resulta que estos duelos, hay dolor igual, en las pérdidas hay dolor, y como no se visibiliza, claro, no hay un funeral, no hay un rito, no hay algo socialmente validado, entonces claro, los consejos muchas veces o te preguntan demasiado por el ex, que a veces
justamente es lo que no ayuda a la persona que está viviendo el duelo. O si no, te empiezan a decir cosas como, que esto no es lo que no hay que decir, digamos, pero no, empiezan a opinar, no, es que tu ex no te merecía, es que tu ex no valía la pena, es que él no te valora, es que él no te... Entonces, al final, nada de eso ayuda para un proceso de duelo, porque finalmente igual eres tú la que eligió a esa pareja en algún minuto y que más allá de los errores que cada uno haya cometido, funcionó hasta un momento y luego quizás eso cumplió un ciclo. Exacto. Pero donde no hay culpables, puede haber responsabilidades, errores, pero bueno, sí, es parte también de la vida. Quizás lo que sería más apropiado decir es no entrar en el tema, porque si esa persona está pasando un duelo, si quiere hablar de ello ya te lo va a pedir, si no te lo pide quizás no es necesario hablar, ¿no?, de cómo está tu ex o cómo lo llevas o no lo sé. Quizás decir, bueno, estoy aquí para lo que necesites. Sí, ¿no? total. Y desde ahí, pues, darle espacio para que pida o para que, ¿no? Sí, y además que también cuando somos personas que estamos cerca, también ahí está el tema de la empatía, ¿no? Y de leer también al otro, sintonizar con lo que necesita el otro o la otra persona, porque hay personas que a lo mejor no se van a atrever tampoco a preguntarte, a pedir ayuda, a decir algo. Entonces uno puede preguntar, también atreverse a preguntar, Si ¿quieres hablar del algo. tema? ¿Quieres comentarme algo? Y a veces también el proceso de duelo, esto también quisieras así como clave, es un proceso activo, no es un proceso pasivo. Entonces también atrevernos a que cuando estemos viviendo una pérdida, una ruptura, también atrevernos a pedir lo que necesitamos. Claro, si yo necesito que alguien me escuche, sabes que amiga, necesito que me escuches, no que me des consejos ni nada, pero necesito contarte lo que me está pasando, lo que estoy pensando, ya vomito, así como en el papel con mi amiga. O si, amiga, no quiero hoy día que me hables nada, ni me preguntes, ni me cuentes del ex, cuando hay amigos en común, por ejemplo. Claro, ¿no? es decir lo que necesitamos. Sí, pedirlo y quiero salir hoy día un rato de fiesta, comer, disfrutar, y ya está. Qué bueno, Carolina. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos estás explicando, por este gran contenido de valor que estás aportando. Yo creo que es tan interesante el tema del duelo y se habla, mucho. Yo creo que se tiene que hablar más, ¿no? Y será muy interesante que puedas ser nuestra experta oficial sobre el tema de duelo aquí en Mentors. Yo encantada. Porque la verdad es que es muy interesante. Es un tema de vida, es universal y transversal. Gracias a ti y bueno, estoy para lo que ustedes también estimen que en lo que yo pueda colaborar, aquí estoy. Qué bueno, pues muchísimas gràcies, Carolina. Encantadíssima. I a tots vosaltres, doncs bé, espero que us hagi resultat interessant el programa, que si esteu passant per un procés de dol, doncs que això us pugui aportar tranquil·litat, informació, perquè ho pugueu transitar de la manera més saludable possible. I com hem dit, esperem que la Carolina pugui venir algun altre dia concretament amb alguna altra situació de dol, que en passem moltes al llarg de la vida, i que tingueu molt benestar. Ens veiem ben aviat al proper programa a Mentors.